1.1 Historia cultural del mexicano. En el continente americano se encuentra una región de tierra húmeda y lluvias regulares donde algunos grupos humanos comenzaron a ejercer la agricultura hace miles de años. Esta región hoy se conoce con el nombre de Mesoamérica y cubre parte del territorio mexicano y de varios países centroamericanos. Una de las colosales culturas de Mesoamérica fue la de los mexicas o aztecas, quienes lograron dominar gran parte de la zona. Cuentan las tradiciones que los mexicas vivían en un lugar llamado Aztlán y que de allí peregrinaron rumbo al sur, obedeciendo el precepto de su dios Huitzilopochtli. Al llegar a la cuenca de México hallaron que los mejores lugares estaban ocupados por otras tribus, por lo cual decidieron establecerse en Chapultepec. Allí vivieron en paz un tiempo hasta que otros pueblos les hicieron la guerra y los arrojaron del lugar. Los mexicas obtuvieron el beneplácito de sus vecinos poderosos para establecerse en Tizapán, región árida y pedregosa donde abundaban diversos animales ponzoñosos. Sin embargo, como los recién llegados eran muy trabajadores, pronto convirtieron aquel páramo en tierra cultivable. Los mexicas demostraron ser un pueblo muy especial, sabían aprovechar hábilmente hasta el mínimo de los recursos y además les gustaba la guerra, de ahí que los otros pueblos los miraran con temor y los obligaran a cambiar constantemente de residencia. Los mexicas también eran muy religiosos, por eso cuando en un islote del lago Texcoco encontraron la indicación de su dios, un águila sobre un nopal devorando a una serpiente, resolvieron que en ese lugar debían establecerse y ahí fue donde crearon Tenochtitlan. Era el año 1325 de nuestro calendario. El islote que encontraron los mexicas pertenecía a los tepanecas de Azcapotzalco, por lo que tuvieron que pagar tributo al gobernante de ese lugar. Según la leyenda, este llegó al extremo de exigirles patos y garzas que estuvieran empollando y cuyos polluelos rompieran el cascarón en el preciso momento de la entrega. Nuevamente se manifestó el ingenio de los mexicas, quienes construyeron chinampas para acrecentar el terreno del islote y recoger 2 o 3 cosechas al año. Sin embargo, no podían considerarse seguros al permanecer en el territorio que habitaban, debido a que cada vez eran mayores las pretensiones de las autoridades de Azcapotzalco. Por eso, para ganar su independencia, se unieron con sus vecinos de Tlacopan y Texcoco y formaron la Triple Alianza. De esta manera lograron vencer a los tepanecas y adquirir su soberanía, es decir, se hicieron dueños del territorio que ocupaban y obedecieron únicamente a sus propias autoridades. Tuvieron su propio estado, territorio, población y gobierno. El primer gobernante del joven estado mexica fue Ixcuatl. Después de su emancipación, Tenochtitlan siguió siendo parte de la Triple Alianza. En ese entonces Texcoco era el señorío más importante de esos 3 pueblos guerreros. Después sería superado por los mexicas, quienes hacia 1500 habían ya conquistado muchos pueblos. Esto les permitió dominar la Triple Alianza y empezaron a exigir que los tributos de los otros señoríos se entregaran a Tenochtitlan, por lo que su ciudad fue creciendo en importancia y poderío. Continuaron aumentando sus conquistas por medio de la guerra. Exigían que los pueblos vencidos les pagaran tributo, pero a la mayoría les permitían conservar su idioma, sus costumbres y sus propias autoridades. Fue así como los mexicas dominaron a casi todos los pueblos mesoamericanos hasta formar un vasto señorío que con el tiempo, al aumentar el territorio y la población, fortalecería su estado. Esta identidad mexicana descrita en líneas preliminares muestra un vasto conjunto de rasgos propios que hacen únicos a los habitantes de México. Muestra sentido de responsabilidad, de trabajo, de unidad, de sabiduría y fe, y también refleja todas aquellas virtudes que lo diferencian de los demás países. Menciona a un mexicano pasivo y obediente que sabe convivir en familia y tener amistades, que es fuerte y de sangre guerrera. Un mexicano autónomo que es obediente y a la vez dominante, que despierta a su inteligencia y busca su independencia.
Al adquirir independencia, el mexicano se identifica como un individuo capaz de hacer bien las cosas, y es complaciente, afectuoso, filiativo, pero a la vez prefiere estar en puestos de mando, ocupar posiciones altas en el campo profesional, es honesto y político. En su política garantiza la igualdad, la libertad y la seguridad jurídica para todos los ciudadanos. Hablar de identidad mexicana es hacer conciencia de la vida misma de una gran nación, es la búsqueda concreta de sus acciones pasadas, presentes y la cosmovisión de un mundo cambiante. Según Luis Villoro, 1998, la historia de México nace a partir de la conquista. Esto debido a que se da la fusión de dos mundos, el encuentro de dos civilizaciones diferentes y que por ende obliga a cambios drásticos y marcados en la conducta social de los individuos mexicanos de esa época. Miguel León Portilla, 1979-2, escribió que la historia de la conquista se cuenta en dos versiones distintas, la de los conquistadores y la de los vencidos. Bastará entonces con entender la identidad mexicana desde la óptica del autor que nos la relate. Entre los mexicas habían dos grupos sociales, Pipiltin y Macehualtin. Los Pipiltin eran los gobernantes y sacerdotes, y los Macehualtin eran el resto del pueblo. El gobernante, llamado Tlatoani, era elegido de entre los Pipiltin más importantes, quienes eran descendientes de los gobernantes. Un grupo de Pipiltin aconsejaba al Tlatoani en asuntos de gobierno. Por ejemplo, en las escuelas se enseñaba a los niños a soportar el sufrimiento y a desarrollar una gran resistencia. La educación era diferente para las dos clases sociales. Los niños Macehualtin entraban al Tepo, Cali, donde se entrenaba a los soldados que se necesitaban para las conquistas mexicas. Los Pipiltin o nobles entraban al Calmecac, donde se preparaba a los futuros gobernantes y sacerdotes. Esta identidad social y la manera ordenada de vivir fortalecían a los mexicas o guerreros del sol, pero fueron interrumpidas por los españoles a partir de 1492, cuando Cristóbal Colón llegó al continente americano en su afán de buscar un camino occidental hacia la India. En noviembre de 1519, Hernán Cortés y sus hombres llegaron a Tenochtitlan, aliados con los señoríos de los totonacas de Zempoala y los de Tlaxcala, estos últimos crueles enemigos mexicas. En esa ocasión se sucedieron una serie de acontecimientos cuyo desenlace se daría el 13 de agosto de 1521 con la caída de México Tenochtitlan, tras 75 días de sitio en que los mexicas padecieron la guerra, la sed, el hambre y las epidemias.